¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas se agotan? ¿Que por más que lo intentas parece que el cansancio te vence y no encuentras reposo para tu alma? Si hoy estás pasando por un momento de agotamiento, si sientes que ya no puedes más, quédate conmigo en este video porque tengo palabras de vida que pueden renovar tus fuerzas y devolver la esperanza a tu corazón. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like en este video para que juntos formemos una comunidad donde la palabra de Dios sea nuestro refugio diario. Hoy quiero compartir contigo un versículo que ha sido bálsamo para mi corazón, en momentos de profundo cansancio, y que estoy seguro resonará en tu vida también. Está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es poderosa, pero para comprenderla en toda su dimensión, necesitamos entender el contexto en el que fue escrita. El profeta Isaías dirigió estas palabras al pueblo de Israel que se encontraba en cautiverio en Babilonia. Un pueblo agotado, lejos de su tierra, con la esperanza desvaneciendo día tras día. Se sentían abandonados, pensaban que Dios los había olvidado. Quizás tú hoy te sientas así, como si Dios hubiera guardado silencio frente a tus oraciones, como si las promesas que una vez te llenaron de esperanza ahora parecieran tan lejanas. Lo interesante es que esta promesa no es una solución instantánea. No dice que Dios eliminará todas tus luchas de inmediato. Lo que promete es algo mucho más profundo, una renovación de fuerzas para aquellos que esperan en Él. La palabra esperar en el idioma original hebreo es kavá, que no significa una espera pasiva como cuando esperamos el autobús o en la fila del supermercado. Kavá implica una espera activa, expectante, con la convicción de que algo sucederá. Es un esperar que está entrelazado con la confianza y la esperanza. ¿Y qué significa renovar las fuerzas? Literalmente es un intercambio, donde entregas tu debilidad y Dios te da su fuerza. Es como si Dios dijera: dame tu cansancio y te daré mi vigor. Esto me recuerda lo que Jesús dijo siglos después en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo Dios, el mismo mensaje de consuelo a través de los tiempos. Pero lo que realmente me cautiva de este versículo es la analogía de las águilas. ¿Sabías que las águilas, a diferencia de otras aves, utilizan las tormentas para elevarse? Mientras otras aves buscan refugio, el águila extiende sus alas y permite que los vientos ascendentes de la tormenta la eleven por encima de las nubes. No lucha contra la tormenta, la usa a su favor. Así también nosotros, cuando esperamos en Dios en medio de nuestras tormentas personales, Él nos da la capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias. No es que la tormenta desaparezca, sino que recibimos la fuerza para elevarnos sobre ella. A veces, nuestro cansancio no es solo físico, sino emocional y espiritual. Quizás estás atravesando un desierto en tu vida, un tiempo de sequedad espiritual, donde no sientes la presencia de Dios. Y te pregunto, ¿has considerado que este desierto puede ser un lugar de preparación? ¿Has pensado que este tiempo de prueba, este valle de sombra, puede ser el preludio de una gran obra que Dios quiere hacer en tu vida? La Biblia está llena de historias de personas que encontraron su propósito en el desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David huyó al desierto antes de convertirse en rey. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de preparar el camino para Jesús. Y el mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado antes de iniciar su ministerio público. El desierto, ese lugar de silencio, soledad y prueba, es a menudo donde Dios nos habla más claramente. Es donde aprendemos a depender exclusivamente de Él. Cuando todo lo demás falla, cuando nuestras fuerzas se agotan, es cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Pienso en la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos de Israel. Después de su gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías experimentó un profundo agotamiento. Estaba tan cansado que pidió morir. Se sentó bajo un enebro y dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Pero ¿sabes qué hizo Dios? No lo reprendió por su desesperación. No le dijo que tuviera más fe. Dios entendió su cansancio. Este es un punto crucial que necesitamos comprender. Dios entiende perfectamente nuestro agotamiento. Él no se sorprende cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas. Él conoce nuestra condición. Recuerda que somos polvo, como dice el Salmo 103:14. Dios no espera que seamos superhéroes espirituales que nunca se cansan o desaniman.
Él sabe que somos humanos, con limitaciones y fragilidades. En 1 Reyes 19, leemos que un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Dios le proporcionó comida y le permitió dormir. Después de que Elías se alimentó y descansó, el ángel volvió por segunda vez y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Dios reconoció que Elías tenía un largo camino por delante y necesitaba fuerzas para recorrerlo. ¿No es hermoso ver cómo Dios se preocupó primero por las necesidades básicas de Elías? Antes de darle una nueva comisión, antes de revelarle sus planes, Dios se aseguró de que Elías estuviera físicamente restaurado. A veces subestimamos la dimensión física de nuestro cansancio espiritual. Nuestros cuerpos y espíritus están interconectados y el agotamiento físico puede afectar profundamente nuestra vida espiritual. Por eso, parte de esperar en el Señor incluye cuidar responsablemente del templo de nuestro cuerpo, como nos recuerda 1 Corintios 6, 19, 20. Y lo más hermoso de esta historia es que después de que Elías fue fortalecido, Dios lo llevó al monte Horeb, donde se le reveló. No en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A veces, cuando estamos exhaustos, no podemos oír la voz de Dios en medio del ruido de nuestras vidas. Necesitamos ese tiempo de quietud para escuchar su voz suave y apacible. Este episodio nos muestra algo fundamental. A veces, Dios usa nuestro cansancio para llevarnos a un lugar de quietud donde podemos escuchar su voz con mayor claridad. El ruido constante de nuestra cultura, las presiones diarias, las innumerables distracciones, todo esto puede ahogarnos espiritualmente. Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando reconocemos que no podemos seguir adelante por nosotros mismos, creamos un espacio para que Dios hable. Me pregunto si tú, al igual que Elías, necesitas permitirte descansar. Quizás has estado luchando tanto, intentando resolver todo por tus propias fuerzas, que has olvidado que Dios promete renovar tus fuerzas cuando esperas en Él. La promesa de Isaías 40:31 continúa diciendo que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante el orden de estas acciones. Primero dice que correrán, lo que implica un movimiento rápido e intenso, y luego que caminarán, que es un ritmo más sostenido. Es como si Dios entendiera que a veces necesitamos esa explosión de energía para superar un obstáculo, pero también necesitamos resistencia para el viaje largo. Me parece fascinante esta progresión en el versículo. Primero se mencionan las águilas que se elevan, luego los que corren y finalmente los que caminan. Es como si Dios estuviera abarcando todas las etapas de nuestro caminar cristiano. Hay momentos en los que experimentamos esas cumbres espirituales, donde nos sentimos elevados como las águilas, por encima de nuestras circunstancias. Hay otras temporadas en las que avanzamos con energía y entusiasmo, corriendo hacia la meta. Y hay periodos, quizás los más largos, donde simplemente caminamos paso a paso, día tras día, en fidelidad constante. Y la promesa es que Dios nos da la fuerza para cada una de estas etapas. Esto me recuerda a otra promesa en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. ¿Has notado cuántas veces en la Biblia Dios dice, no temas? Es uno de los mandamientos más repetidos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el miedo es uno de los mayores ladrones de nuestra energía y paz. Cuando vivimos en temor, estamos constantemente en un estado de alerta, con nuestro sistema nervioso activado, lo que consume enormes cantidades de energía física y emocional. Pero Dios nos recuerda una y otra vez que no necesitamos temer, porque Él está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que nos fortalece, nos ayuda y nos sostiene. La imagen de la diestra de mi justicia evoca la mano fuerte y poderosa de Dios sosteniendo a su pueblo. Imagina esa mano que creó, el universo, que separó las aguas del Mar Rojo, que cerró las bocas de los leones, sosteniendo tu vida ahora mismo. ¿No es reconfortante? Y es que en la vida cristiana, el cansancio no es signo de fracaso. Incluso Jesús se cansó. Lo vemos durmiendo en la barca durante una tormenta, pidiendo agua a una mujer samaritana porque estaba fatigado del camino. Jesús entiende nuestro cansancio porque Él mismo lo experimentó en su humanidad. En Juan 4:6 leemos, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esta breve descripción nos da una vislumbre de la humanidad plena de Jesús. Él experimentó hambre, sed, dolor y sí, también cansancio.
Hebreos 4:15 nos asegura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que cuando acudimos a Jesús con nuestro cansancio, no vamos a alguien que no nos entiende. Vamos a alguien que conoce perfectamente lo que es el agotamiento humano, pero que también conoce el secreto de la renovación de fuerzas. Jesús vivió en perfecta dependencia del Padre, retirándose regularmente para orar y renovarse en su presencia. Pienso también en la historia de Jacob, que luchó toda la noche con un ángel en Peniel. Al amanecer, el ángel le tocó el muslo y lo dejó cojeando. A veces nuestras luchas con Dios nos dejan marcados, pero también bendecidos. Jacob salió de esa experiencia con un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. A veces, nuestro cansancio es resultado de luchar contra los planes de Dios para nuestra vida, en lugar de someternos a su voluntad. Esta historia tiene tantas capas de significado. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que toma por el talón, había vivido gran parte de su vida intentando controlar su destino, manipulando situaciones y personas para conseguir lo que quería. Había engañado a su hermano Esaú, había engañado a su padre Isaac, había negociado con su suegro Labán. Toda su vida había sido una lucha por el control. Y ahora, en su camino de regreso a casa, sabiendo que se enfrentaría a un hermano potencialmente vengativo, Jacob se encuentra solo en la noche, luchando con un ser misterioso que luego reconoce como Dios mismo. Génesis 32, 24, 30 nos cuenta que Jacob luchó hasta el amanecer, no queriendo soltar a su oponente hasta recibir una bendición. ¿No es esto a menudo una imagen de nuestra propia relación con Dios? Luchamos, nos resistimos, intentamos mantener el control de nuestras vidas, hasta que finalmente, agotados, reconocemos nuestra necesidad de rendición. Y paradójicamente, es en esa rendición donde encontramos nuestra verdadera identidad y bendición. La Biblia está llena de paradojas, y una de ellas es que encontramos descanso cuando tomamos el yugo de Cristo. En Mateo 11, 29, 30 Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Un yugo era un instrumento usado para unir dos bueyes para que trabajaran juntos en el campo. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo, nos está invitando a trabajar junto a Él, a permitir que Él lleve la carga más pesada. No es que no vayamos a trabajar o a enfrentar dificultades, sino que no lo haremos solos. Esto es revolucionario cuando lo piensas. Jesús no promete una vida sin responsabilidades o desafíos. No dice, ven a mí y te quitaré toda carga. Lo que ofrece es algo mucho mejor. Su presencia junto a nosotros en el yugo, llevando la parte más pesada, guiando la dirección, estableciendo el ritmo. Y hay algo más en esta imagen del yugo que quiero destacar. En los tiempos de Jesús, cuando se entrenaba a un buey joven, a menudo se le ponía en yugo con un buey más experimentado. El buey más viejo conocía las señales del granjero, sabía cómo arar en línea recta, entendía cuándo descansar y cuándo trabajar. Al estar en yugo con el buey experimentado, el joven aprendía. ¿No es esto lo que Jesús nos invita así a hacer? Aprended de mí, dice. Al caminar junto a Jesús bajo su yugo, aprendemos su mansedumbre, su humildad, su ritmo de vida, su manera de relacionarse con el Padre. Quizás te estás preguntando cómo aplicar estas verdades a tu vida diaria. ¿Cómo puedes esperar en el Señor para renovar tus fuerzas cuando todo parece urgente y demandante? Permíteme compartir contigo algunas prácticas que han sido de ayuda para mí y para muchos creyentes a lo largo de los siglos. Primero, establece un tiempo diario de quietud y oración. No tiene que ser largo, pero sí intencional. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En ese tiempo de quietud entrega a Dios tus cargas, tus preocupaciones, tu cansancio. Como nos dice 1 Pedro 5:7, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esta práctica de la quietud es contracultural en nuestro mundo acelerado. Vivimos en una sociedad que valora la productividad constante, la hiperconectividad, la multitarea. Pero la sabiduría bíblica nos invita a detenernos, a hacer pausas intencionales, a encontrar esos espacios de silencio donde podemos escuchar la voz suave de Dios. No subestimes el poder transformador de estos momentos de quietud. Son como oasis en el desierto de una vida ocupada, lugares donde nuestra alma sedienta puede beber del agua viva que Jesús ofrece. Pueden ser tan simples como 5 minutos al despertar, antes de que el ruido del día entre en nuestra mente, o unos momentos antes de dormir,
entregando a Dios todas las preocupaciones que podrían robarnos el descanso. Segundo, nutre tu mente con la palabra de Dios. El Salmo 119:28 dice: Mi alma se deshace de tristeza, fortaléceme conforme a tu palabra. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, luz para nuestro camino, espada para nuestra batalla espiritual. En ella encontramos promesas para sostener nuestra fe, ejemplos que inspiran nuestro caminar, mandamientos que guían nuestras decisiones y, sobre todo, revelación del carácter de Dios que transforma nuestra perspectiva. Cuando estamos cansados, a menudo lo último que queremos hacer es abrir la Biblia. Nos parece un esfuerzo más, otra tarea en nuestra interminable lista. Pero paradójicamente la palabra de Dios no agota nuestras fuerzas, sino que las restaura. Como dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. No necesitas leer capítulos enteros cuando estás agotado. A veces, un solo versículo meditado profundamente puede ser como una gota de agua viva en el desierto de tu cansancio. Lo importante no es la cantidad, sino la receptividad de nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Tercero, rodéate de una comunidad de fe que te sostenga. Gálatas 6:2 nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No fuimos diseñados para caminar solos. Necesitamos el apoyo, la oración y el aliento de otros creyentes. Hay una razón por la que la Biblia utiliza tantas metáforas corporales para describir a la iglesia: un cuerpo, un edificio, una familia. No somos creyentes aislados, sino miembros conectados unos con otros, cada uno con su función y propósito en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos cansados, a menudo nuestra tendencia es aislarnos. Nos alejamos de las reuniones de la iglesia, dejamos de asistir al grupo pequeño, evitamos las conversaciones profundas. Pero es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos la comunidad. Necesitamos hermanos y hermanas que nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra mente está nublada por el cansancio, que oren por nosotros cuando no tenemos fuerzas para orar, que nos sostengan con su presencia y amor cuando nos sentimos solos en la lucha. Eclesiastés 4:9-10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No te sientes aísles en tu cansancio, permite que otros te ayuden a llevar tus cargas. Cuarto, practica el Sabbat, un día de descanso. Dios modeló el descanso en la creación, descansando el séptimo día, y lo estableció como un mandamiento para Israel. El descanso no es pereza, es una práctica espiritual que nos recuerda que no somos indispensables, que el mundo sigue girando, sin nuestra constante intervención, y que dependemos de Dios para todo. El mandamiento del Sabbat es uno de los más ignorados en nuestra cultura moderna, pero sigue siendo tan relevante como siempre. Dios no incluyó el descanso semanal en los 10 mandamientos como una sugerencia opcional, sino como un principio fundamental para una vida saludable y equilibrada. En Éxodo 28:11, Dios conecta el Sabbat con su propio ejemplo en la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si el Dios Todopoderoso, que no se fatiga ni se cansa, se tomó un día para descansar y contemplar su obra, ¿cuánto más nosotros, con nuestras limitaciones humanas, necesitamos ese ritmo de trabajo y descanso? El Sabbat nos invita a parar, a dejar de producir y lograr, a recordar que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos como hijos de Dios. Nos recuerda que en última instancia es Dios quien sostiene el mundo, no nuestros esfuerzos frenéticos de amiento para Israel. El descanso no es pereza, es una práctica espiritual que nos recuerda que no somos indispensables, que el mundo sigue girando sin nuestra constante intervención y que dependemos de Dios para todo. Y quinto, aprende a decir no. Jesús, a pesar de las constantes demandas sobre su tiempo y atención, regularmente se retiraba para estar a solas con el Padre. No todo lo que podemos hacer, debemos hacerlo. Parte de la madurez espiritual es discernir a qué debemos decir sí y a qué debemos decir no. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que puede ser la clave para encontrar fuerzas renovadas en medio del cansancio. Es la gratitud, emisiponis,
Filipenses 4, 6, 7. Pablo escribe: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que Pablo vincula la oración con la acción de gracias. Cuando damos gracias, aun en medio de circunstancias difíciles, estamos declarando nuestra confianza en la bondad y fidelidad de Dios. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver las bendiciones en medio de las pruebas. Además, la gratitud activa el gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Cuando nos regocijamos en el Señor, experimentamos una renovación de fuerzas que va más allá de lo físico. Es una fortaleza espiritual que nos sostiene aun cuando nuestros cuerpos están agotados. Te invito hoy a que empieces a llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes bendiciones o pequeñas misericordias. Un amanecer, el abrazo de un ser querido, un problema resuelto, la provisión de Dios. La práctica de la gratitud entrena nuestros ojos para ver la bondad de Dios en medio de las dificultades. Y hablando de ver la bondad de Dios, quiero contarte sobre otra historia bíblica que me inspira cuando estoy cansado. Es la historia de Ruth y Noemí. Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en tierra extranjera. Estaba tan amargada por su pérdida que cuando regresó a Belén les dijo a sus vecinas: No me llaméis Noemí, que significa placentera. Llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí estaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había perdido la esperanza. Pero Dios tenía un plan para restaurarla a través de la lealtad de su nuera Ruth y la bondad de un pariente llamado Boaz. Al final de la historia, las mismas vecinas que habían oído su lamento le dicen: Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin pariente cercano. Él será restaurador de tu vida y el que sustentará tu vejez. A veces, cuando estamos cansados y desesperanzados, Dios usa a las personas más inesperadas para restaurar nuestras fuerzas. Y lo más asombroso es que Ruth, una extranjera moabita, se convirtió en bisabuela del rey David y, por tanto, en parte del linaje del Mesías. De la tragedia y el cansancio de Noemí, Dios tejió una historia de redención que impactaría a la humanidad entera. Esto me lleva a pensar en otra verdad fundamental. A veces, nuestro cansancio y desesperanza son parte de un plan más grande que aún no podemos ver. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás estés pasando por un valle de sombra en este momento. Quizás te sientes como Noemí, creyendo que Dios te ha abandonado. Pero la historia de Noemí nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Él está obrando entre bastidores, tejiendo una historia de redención. Y así como Ruth fue fiel a Noemí en su tiempo de necesidad, Dios es fiel a nosotros. Como dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta es una verdad que podemos aferrarnos cuando estamos cansados. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias o emociones. Él es fiel cuando estamos fuertes y cuando estamos débiles, cuando sentimos su presencia y cuando no. De hecho, es en nuestra debilidad donde a menudo experimentamos más claramente el poder de Dios. Como le dijo el Señor a Pablo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A lo que Pablo respondió: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esto es revolucionario en nuestra cultura que valora tanto la fuerza y la autosuficiencia. Dios nos está diciendo que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. De hecho, es en nuestra debilidad donde Él muestra su fuerza. ¿Recuerdas la historia de los israelitas en el desierto? Después de ser liberados de Egipto, pronto comenzaron a quejarse por la falta de comida y agua. Estaban físicamente exhaustos y espiritualmente desanimados. Pero Dios en su misericordia les proveyó maná cada mañana y agua de la roca. Éxodo 16:4 dice: «He aquí yo os haré llover pan del cielo». El maná era suficiente para cada día, ni más ni menos. Esto nos enseña que Dios provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. A veces queremos que Dios nos dé fuerza para una semana, un mes o un año por adelantado. Pero generalmente Él nos da gracia suficiente para hoy y promete que mañana habrá nueva misericordia, nueva fortaleza.
Esta es una lección que Jesús también enfatizó en el Sermón del Monte. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Vivir un día a la vez, dependiendo de Dios en cada momento, es una manera poderosa de renovar nuestras fuerzas. Y hablando de dependencia, me encanta la imagen que nos da el profeta Jeremías. En Jeremías 17:7-8 dice: Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Te das cuenta? El árbol plantado junto a las aguas no evita el calor o la sequía. Esas dificultades siguen llegando, pero debido a que sus raíces están profundas junto a la corriente de agua viva, no se agota ni deja de dar fruto. De la misma manera, cuando enraizamos nuestra vida en Cristo, cuando profundizamos nuestra relación con Él a través de la oración, la palabra y la comunión con otros creyentes, somos capaces de enfrentar tiempos de prueba sin secarnos espiritualmente. Por eso, cuando estamos cansados, la solución no es necesariamente hacer menos, sino asegurarnos de que estamos arraigados en la fuente correcta. Como dice Salmos 1:3, el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora bien, hay un aspecto del cansancio que a menudo pasamos por alto. El cansancio puede ser una llamada a la reflexión y el reajuste. A veces estamos cansados porque estamos haciendo más de lo que Dios nos ha llamado a hacer, o porque estamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas en lugar de en las suyas. Me recuerda la historia de Marta y María en Lucas 10. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, mientras servía a Jesús y sus discípulos. María, por otro lado, se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando Marta se quejó a Jesús sobre su hermana, esperando que él le dijera a María que le ayudara, Jesús respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no condenó el servicio de Marta. El problema no era que estuviera sirviendo, sino que estaba afanada y turbada. Estaba dejando que su servicio la distrajera de lo que era más importante: la comunión con Él. A veces nuestro cansancio es una señal de que hemos perdido de vista lo que es verdaderamente importante. Estamos tan ocupados haciendo cosas para Dios que hemos descuidado nuestra relación con Él. Jesús no nos llama a una vida de activismo espiritual sin intimidad. Él desea una relación con nosotros, no solo nuestro servicio. En Juan 15:5 Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nota que Jesús no dice sin mí podéis hacer poco, o sin mí podéis hacer cosas menos importantes. Él dice sin mí nada podéis hacer. Nuestra efectividad espiritual está directamente relacionada con nuestra conexión con Cristo. Esto nos lleva a una realidad fundamental. El descanso no es solo una necesidad física, sino un requisito espiritual. En Hebreos 4, el autor habla del reposo que Dios ofrece a su pueblo. No es simplemente un descanso físico, sino un descanso espiritual que viene de confiar completamente en la obra terminada de Cristo. Hebreos 4, 9, 11 dice: Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este reposo es una experiencia continua de confianza en Dios, de dejar que Él lleve nuestras cargas, de reconocer que nuestra salvación y santificación son obra suya, no nuestra. Y esta es la buena noticia. Cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando admitimos nuestro cansancio y nuestra incapacidad para continuar por nuestras propias fuerzas, estamos en el lugar perfecto para experimentar la renovación que Dios promete. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amigo, amiga que me escuchas, si estás cansado hoy, quiero que sepas que Dios ve tu cansancio. Él entiende tus luchas y te invita a venir a Él para encontrar descanso para tu alma. Quizás llevas tiempo intentando resolver todo por ti mismo. Quizás has estado tratando de ser fuerte para los demás, para tu familia, para tu iglesia. Hoy es el día para admitir tu cansancio y entregarlo a Dios.
Él no te juzga por estar cansado, Él te invita a descansar en Él. Y mientras descansas en Él, mientras esperas en Él, experimentarás esa renovación prometida en Isaías 40:31. Tus fuerzas serán renovadas, volarás como las águilas, correrás sin cansarte, caminarás sin desmayar. Permíteme terminar con una breve oración por ti. Padre Celestial, venimos a ti cansados y agobiados. Te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Gracias porque prometes dar fuerzas al cansado y vigor al que no tiene fuerzas. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas hoy mientras esperamos en ti. Ayúdanos a aprender a descansar en ti, a confiar en tu provisión, a depender de tu gracia. Que podamos experimentar la verdad de tu promesa, que los que esperan en ti renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán sin cansarse y caminarán sin desmayar. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte a este canal para recibir más contenido como este. Dale like a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar estas palabras de aliento hoy. Y déjame un comentario contándome cómo Dios ha renovado tus fuerzas en tiempos difíciles. Tu testimonio puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar. Recuerda, no importa cuán cansado te sientas hoy, la promesa de Dios sigue siendo verdad. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga y fortalezca.